doctora Melina de la Cruz, que por un motivo familiar no puede venir a estar en la tarde, así que ella va a hacer su tema el día viernes que me tocaba. Ya, hoy día les voy a avanzar sobre reumatismos extraarticulares. He elegido solo para el día de hoy un solo punto de reumatismo extraarticular. Vamos a hablar solo de patología extraarticular de hombro. Y también vamos a tratar el segundo tema sobre fibromialgia. Les pido un poco de, no estoy bien de la garganta, un poco de silencio. La parte de reumatismo extraarticular de hombro es lo que más se ve en la consulta médica. Es lo que hoy día vamos a hablar sobre bursitis, tenosinovitis, capsulitis adhesiva, todo lo que son estructuras del hombro que pueden ser motivo de dolor. Antes de eso vamos a hacer un recuerdo anatómico. ¿Por qué se produce la patología dolorosa en hombro? ¿Por qué? Usualmente porque el brazo lo empleamos para todas nuestras actividades. Cargamos la mochila, cargamos las bolsas, nos cogemos del pasamanos, movimientos, todo eso va afectando la articulación del hombro. Es decir, hay microtrauma de manera permanente y repetitiva. Todo eso va a ir repercutiendo sobre los tejidos blandos periarticulares, ¿no? Bien, como recuerdo anatómico, ustedes me van a ayudar. Aquí tenemos la articulación esternoclavicular, que se examina cuando uno tiene un hombro doloroso, examinamos la articulación esternoclavicular. La segunda articulación es la acromioclavicular, que es la segunda articulación que se examina cuando uno tiene hombro doloroso. Y la tercera articulación es la articulación glenohumeral. Aquí vemos en esta imagen la cabeza del húmero con su porción, con su eminencia llamada troquíter, con la corredera bicipital y con el troquín, ¿no? Vemos igualmente a la cabeza cubierta por el cartílago, el borde anterior o labio anterior de la cavidad glenoidea, la fosis coracoidea. Estamos viendo ligamentos que unen el acromion con la clavícula y una estructura anatómica muy importante que se llama la bursa subacromial. ¿Cuál es la función de esta bursa? ¿Cuál creen que es la función de esta bursa? Acá tenemos un techo, es un techo de hueso, el acromion. Aquí está la bursa. ¿Y qué se inserta en el troquíter? ¿Qué estructuras importantes de nuestra anatomía se insertan en el troquíter? ¿Qué estructuras? El manguito, el paquete, el tendón del paquete muscular del manguito rotadores. Se insertan acá en el troquíter, por debajo de la bursa. Entonces, ¿cuál será la función de la bursa? Si a cada rato levantamos el brazo, estos tendones están chocando con el hueso, con el techo del acromio. Y si no hubiese este cojín, esta bolsa sinovial que amortigua ese trauma mecánico, todos andaríamos con hombro doloroso. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la función de esta bursa en la anatomía del hombro? ¿Cuál es la función de la bursa? Una función protectora, una función mecánica, evitar el roce, el traumatismo repetitivo del manguito rotador que se inserta en el troquíter sobre el techo acromial. Muy bien. Entonces, estamos hablando de una estructura periarticular importante. Esta es una vista posterior de la región hombro. Todo esto es la escápula. Estamos viendo la espina, y esta espina escapular tiene dos fosas. Separa la escápula en dos fosas, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. ¿Qué músculo tenemos en la fosa supraespinosa? ¿Qué músculo? El músculo supraespinoso. Y ese músculo supraespinoso, con su tendón que pasa por debajo de la bursa, se inserta en el troquíter. ¿Qué músculos tenemos por debajo de la espina? El infraespinoso, y el infraespinoso siempre va acompañado con el redondo menor. Ambos músculos, ahora vamos a ver otra imagen, pasan por debajo de la bursa y se insertan en el troquíter.
Ahí estamos mencionando ya 3 músculos del manguito rotador: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Avanzamos. Cara anterior. Cara anterior. Tenemos el músculo suescapular que se inserta en el troquín, en la eminencia interna de la cabeza del húmero. Por lo tanto, ahorita estamos identificando qué elementos periarticulares: la bursa subacromial, los tendones del manguito rotador que se insertan en el troquín. Son 4 los músculos del manguito rotador: el músculo suescapular con su tendón que se inserta en el troquín, y el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor que se insertan cada uno con su tendón en el troquín. ¿Y acá qué tenemos? En este canal, ¿cómo se llama esta estructura que les estoy señalando? La corredera. ¿Y qué hay dentro de la corredera? El tendón de la porción larga del bíceps, porque el bíceps también tiene una porción corta que se inserta en la fosa antecubital. Tercera estructura periarticular del hombro. Estamos hablando ya de esta componente. Pasamos a esta imagen. En esta imagen podemos ver, en esta dimensión, podemos ver a la bursa cómo protege a los tendones. Miren, el músculo supraespinoso con su tendón. Estamos viendo acá el músculo deltoides, que ese sí está por encima de la bursa. Por encima de la bursa las articulaciones, ¿no? La escápula. Qué importante es esta estructura que funcione bien. Cuando hay bursitis, inflamación de la bursa, ya sea un paciente con gota, un paciente que tiene la pseudogota o por algún traumatismo, este complejo de movimiento del hombro se va a ver afectado. Aquí está en resumen lo que hemos hablado: el músculo supraespinoso, el músculo redondo menor, el músculo infraespinoso, los 3 de manera consecutiva con su inserción en el troquíter. Estamos viendo parte del músculo deltoides que también interviene, pero acá lo que vamos a hablar el día de hoy son principalmente patologías del manguito rotador. Muy bien, la patología del manguito rotador puede deberse a problemas locales o a enfermedades sistémicas. ¿Puede haber una neoplasia? Sí. Infecciones, claro. Hemos tenido casos de tuberculosis a nivel del manguito rotador. Puede haber una artritis séptica y por continuidad dañe al manguito rotador también. Todas las enfermedades inflamatorias, las artropatías inflamatorias como artritis reumatoide, lupus, espondiloartropatías seronegativas, las artropatías pocristales, cualquiera de ellas puede ser causa de hombro doloroso. También la osteoartrosis, que no es la localización habitual de la artrosis. Sabemos bien que la artrosis se localiza en las articulaciones que soportan peso, cadera, rodillas. El hombro no tiene esa función, pero la artrosis en el hombro suele ser usualmente causa secundaria. Patologías óseas como tumores, necrosis avascular, enfermedad de Payet o fracturas. Cualquiera de ellas puede ser causa de hombro doloroso. Tendinopatía del manguito rotador, tendinopatía bicipital, capsulitis adhesiva, tendinitis calcificada. Aquí estamos viendo todo lo que son los reumatismos extraarticulares del hombro. Ya hay reumatismos extraarticulares difusos como la fibromialgia, que también pueden ser causa de hombro doloroso. ¿Correcto? De estas vamos a hablar algunas de ellas. Bien. El paciente viene a la consulta con hombro doloroso. ¿Qué es lo primero que uno le pregunta? ¿A qué se dedica? ¿No? ¿Y cuál es la respuesta más frecuente? ¿Cuál creen que es el tipo de paciente que viene a la consulta hospitalaria? Ama de casa. La mayoría son mujeres, ama de casa. No vienen tenistas, no vienen golfistas, no vienen albañiles, no vienen agricultores, al menos en Lima. Ama de casa. ¿Qué es lo que hace la ama de casa? Lava la ropa, limpia, cocina, bolsa de mercado, todo eso hace trabajar hombros. Muy bien. Hábitos. ¿Qué hábitos podrían afectar al hombro? Hábitos. Pensemos a ver qué hábitos podrían ser
nocivos para la región hombro. ¿Algún hábito? ¿El alcohol? ¿El tabaco? El tabaco. ¿De qué manera? Se ha demostrado que descalcifica los músculos. El tabaco es una causa de descalcificación de osteopenia, sí, pero ¿sería causa de una tendinopatía del manguito rotador? ¿El tabaco? Quizás acá en hábitos podría ser los hábitos deportivos, porque no hay ningún estudio que nos diga que fumar o el usar café o usar drogas nos puede causar una patología extraarticular de hombro. Deportes, ¿cómo qué deporte? Tenis, vóley, básquet, ¿no? Todas esas situaciones pueden causar hombro doloroso. Antecedentes. ¿Usted sufre de una enfermedad reumatológica? Sí, tengo artritis reumatoide. Ya por ahí podemos deducir como causa de un problema de partes blandas. Tengo tiroides, tengo diabetes. De todas las enfermedades endocrinológicas que ustedes van a conocer, principalmente son dos las que dan problemas osteoarticulares: la diabetes y el hipotiroidismo. Hay que preguntar eso al paciente. ¿El dolor dónde lo localiza? Acá, en la cara anterior del hombro, en la cara lateral del hombro, en la cara posterior del hombro. Ese dolor se irradia, se le va hasta la mano, se va a la parte anterior del pecho. Ese dolor le causa limitación para mover el hombro, ya no puede levantar el brazo, no puede rascarse la espalda, hay limitación funcional, ha afectado los movimientos. ¿Qué tiempo de evolución tiene el dolor? No es lo mismo que una persona venga con un dolor de una semana en el hombro a una persona que venga con más de 3 meses de dolor. Eso nos hace pensar en el origen de ese dolor. Entonces, jóvenes, estas son características que debemos preguntar al momento de elaborar la historia clínica. Ocupación, deportes, algún hábito, enfermedades previas y características propias del dolor que ustedes saben que se debe preguntar a todo paciente con dolor. Pasamos al examen físico. Observamos al paciente, de preferencia con el torso desnudo, si hay alguna asimetría de los hombros, un hombro más caído, un hombro más ancho, un hombro más atrófico, inspección. Los movimientos del hombro. A ver, ¿quién me dice cuáles son los movimientos del hombro? Movimiento del hombro. A ver acá. Movimiento del hombro. Abducción y aducción. A ver, hazlo acá adelante. Abducción. A ver, hazlo acá adelante. Por favor. Movimiento del hombro. Hablando. Es abducción y aducción. Ya. Ya. Ahí es anterotación. Ya, otro. Ya, extensión. No, sí, extensión, flexión. Sin comentario. ¿Dónde estás llevando reumatología? Laminar. A ver, Elisa. Movimiento de hombro. ¿Elisa o sale Torres? Torres, ya, Torres. A ver, Torres. Movimiento del hombro. Sí sabe. Tú haces el movimiento, voy a ver qué responde el público. Tú haces el movimiento. Si conocen el movimiento. No lo digas. Tú haces el movimiento. Rotación. No digas. A ver, otra vez. ¿Qué movimiento es? Flexión, hacia adelante. Ya. Otro movimiento. Extensión, hacia atrás. Extensión. ¿Quién trabaja? El músculo tricipital, hacia atrás. Y flexión, el músculo bicipital. Sí. Abducción. No, la palabra correcta como se pronuncia es abducción. No es ave. Abducción, correcto. Lo opuesto a la aducción, ¿cuál es? La aducción. Cruzas la línea media. Aducción. ¿Ya? Van 4. Faltan los rotadores, los movimientos rotativos. Ya. ¿Qué movimiento es?
¿Qué rotación es? Interna. ¿Te falta la otra? A ver, ¿qué movimiento es? Rotación Es un externa. movimiento compuesto. Esta es la rotación interna con extensión hacia atrás. Y la rotación externa, ¿cómo se hace? Así. Y si están con el brazo estirado, la palma de la mano va hacia adelante, rotación externa. Y de nuevo la palma de la mano hacia atrás, rotación interna. Pero con el brazo abierto en 90 grados, rotación externa, rotación interna. ¿Muy bien? Muy bien, entonces esos movimientos son los que hacemos a los pacientes. Exploramos la movilidad, si está afectada o no. Y palpamos, ¿qué palparemos? A ver, ¿dónde se localiza la bursa subacromial? ¿Dónde se localiza? ¿En qué zona del hombro debes palpar la bursa subacromial? Por Dios, ya van a acabar reumatología. ¿En qué zona del hombro se palpa la bursa subacromial? Elisa, ¿en qué zona? Debajo del acromio, ¿pero en qué parte? ¿La anterior, posterior o lateral? ¿Anterior? Cara lateral. En la cara lateral, debajo del borde acromial, se palpa la bursa, por lo menos 2 centímetros por debajo. Todo eso es la extensión de la bursa. ¿Ya? ¿Dónde se palpa el troquíter? ¿Dónde se palpa el troquíter? La parte anterior. ¿Dónde se palpa el troquíter? A ver, Elisa. ¿Dónde se palpa el troquíter? ¿Dónde palpas el troquíter? ¿Posterior? ¿Han visto el recuerdo anatómico? ¿Está adelante, está atrás o dónde está el troquíter? Anterior, acá, esta eminencia. En esta eminencia, acá, cada uno toca ese su troquíter. ¿Estás tocando la bursa? ¿Quieres sacar el ¿Están palpando pacientes o no están palpando? Troquíter, cara anterior, esta eminencia que tenemos acá inmediatamente por abajo. Perdón, te voy a tocar aquí. Acá. Este es tu troquíter. Y inmediatamente por debajo está el canal bicipital. Canal bicipital, la cara anterior, paralelo al músculo deltoide. Ahí se palpa el canal y ahí se siente el tendón. Muy bien, ¿qué más nos falta? ¿Qué otras estructuras del hombro? Las articulaciones, bueno, la esternoclavicular, la acromioclavicular son fácilmente palpables, ¿no? Estamos entonces explorando la cara lateral del hombro, la bursa. La cara anterior están en el troquíter, se insertan 3 del manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, y en el canal bicipital palpamos también en la cara anterior el tendón de la porción larga del bíceps. El tendón del músculo suescapular no es palpable, está en la parte del troquín, eso es una zona más escondida del hombro. Muy bien, entonces vamos a hablar de las principales patologías del manguito rotador. Empezamos con el síndrome de pinzamiento subacromial. Acá está. La bursa está en este lado y hemos hablado por microtraumas repetitivos se va a producir un problema en la bursa, un pinzamiento, se comprime ese espacio. Síndrome de pinzamiento subacromial. Causas del pinzamiento subacromial principalmente son mecánicos. Y también tenemos factores intrínsecos, por ejemplo, escaso aporte vascular en los adultos mayores, que ya tienen problemas vasculares por la aterosclerosis, ellos tienen menos flujo sanguíneo al manguito rotador y van a hacer esta patología. O hay personas que ya tienen como variante anatómica, tienen un espacio subacromial estrecho y eso también hace que cause patología del manguito rotador. Se produce la lesión. El arco doloroso. Cuando uno examina al paciente, le pide al paciente que vaya levantando el brazo hasta llegar a los 90 grados. Miren acá, aproximadamente a los 60 grados no hay dolor, pero el paciente llega a los 90 grados y ya está con el dolor en la región del hombro.
Sigue levantando, sigue aumentando el dolor. Extiende el hombro y ya no hay dolor. Por lo tanto, este arco es bastante importante para identificar el desorden del manguito rotador. El dolor aparece entre los 60 a 120 grados, usualmente al examen físico. Aquí estamos viendo qué movimiento estará haciendo este examinador. Extensión. Flexión. Flexión. La extensión es hacia atrás. Flexión es hacia adelante. ¿Qué movimiento estará haciendo? Rotación. Está haciendo una rotación interna, ¿no? Explorando al manguito rotador. Acá está haciendo el paciente un movimiento activo, ¿no? Se está cogiendo el hombro del lado contrario. ¿Qué movimiento es? ¿Es una rotación interna? No, es una rotación externa. ¿Correcto? Muy bien. Contra resistencia, porque se ve al examinador que está ahí sujetando el hombro, el codo. ¿Qué movimiento es? Rotación interna con extensión, movimiento compuesto. Bien. Entonces, el examen físico nos permite identificar que estamos frente a una tendinopatía. La palabra tendonitis significa principalmente un deterioro de la calidad del tendón, de la fibra del tendón, pero no de causa inflamatoria. Eso significa la palabra tendonitis del manguito rotador. Puede ser de dos formas clínicas, aguda o crónica. La aguda se da principalmente en gente joven. El dolor aparece cuando está haciendo alguna actividad física, el dolor en el hombro. El arco doloroso se da entre los 60 a 120 grados y tiene buen pronóstico. El problema es cuando se presenta de manera crónica, o sea, más de 4 semanas con dolor en el hombro. El dolor empeora en la noche. Se agrava el dolor cuando el paciente rota el hombro, y esto sí indica un estadio más avanzado de la enfermedad que puede complicarse. Es decir, el hombro puede perder la movilidad, porque se hace crónico la patología del manguito rotador. La tendinitis cálcica se produce por depósito de cristales de hidroxiapatita en el manguito rotador. MR es manguito rotador. ¿Cuál es el tendón del manguito más afectado? El supraespinoso. Ahora vamos a ver una imagen. Estos depósitos de cristales de hidroxiapatita se van a calcificar en la bursa subacromial, causando un cuadro doloroso agudo. Cuando yo tengo un hombro doloroso agudo, lo primero que empiezo es en esto, una tendinitis cálcica, cuando hay un dolor agudo. La otra patología del manguito rotador es la rotura. La rotura puede ser total o la rotura puede ser parcial. Y se puede afectar cualquiera de los tendones del manguito rotador. Puede ser el supraespinoso, el infraespinoso. Muy bien. Las causas de la rotura del manguito rotador, usualmente postraumática, o puede ser también una rotura espontánea, y esto lo vemos en los adultos mayores. ¿Correcto? Muy bien. La rotura puede ser completa, todo el tendón en todo su grosor se rompe, o una rotura parcial. Parte del tendón es el que se rompe. Muy bien. Según el tendón afectado, el más frecuente es la rotura del tendón supraespinoso. Bien, vamos a ver. Patología del bíceps, principalmente tenemos la rotura del bíceps o la tendinitis del bicipital. Dentro de las patologías de hombro doloroso, es la segunda causa de hombro doloroso de origen extraarticular. El dolor se localiza en la cara anterior del hombro, y hay una maniobra para explorar la tendinitis bicipital, que es la maniobra de Jergenson. Acá se está viendo el paciente está con su mano así, con la mano hacia abajo, en flexión, y el examinador le pide al paciente que trate de ir extendiendo, y el dolor se hace más intenso. Es la maniobra de Jergenson. La rotura del bíceps usualmente puede ser traumático o por un problema ya crónico degenerativo, ¿no? Y es lo que se suele encontrar al examen físico. Ese es el signo clásico, como si fuese una mollerita de Popeye. Ese es el signo clásico de la rotura del tendón bicipital. También esta complicación se puede dar después de la infiltración.
cuando se coge el corticoide, coge el tendón y se rompe el tendón de manera espontánea, ¿no? Y tenemos este hallazgo al examen físico. Esto tiene que ser rápidamente intervenido en las primeras 48 horas de la rotura. Bursitis del hombro, la más usual es la bursitis subacromial. Usualmente la bursitis se acompaña de la tendinopatía del manguito rotador. El dolor puede ser agudo y la bursa, si se hace un estudio de la bursa, vamos a encontrar una bursa fibrosada. La causa más frecuente de la bursitis también son las calcificaciones de hidroxiapatita. Otra complicación extraarticular es la capsulitis adhesiva del hombro, también llamado hombro congelado. En este hombro congelado se produce principalmente la cápsula articular, en la que se va a fibrosar, la cápsula que envuelve toda la articulación del hombro. Y si está afectada toda la cápsula articular, ¿cómo creen que están los movimientos del hombro? Limitados. Si está toda la cápsula fibrosada, el paciente va a tener todos los movimientos del hombro disminuidos, dolor y limitación difusa de los movimientos. ¿Quiénes tienen más riesgo de hacer esta complicación? Aquellas personas que ya sufren de una tendinopatía del manguito rotador. Esa es la secuela a largo plazo. Adultos mayores, y suele ser la capsulitis unilateral. Estas son las fases de la capsulitis que estamos viendo acá al examinador, que no puede hacer los movimientos en este paciente con capsulitis adhesiva de hombro. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un reumatismo extraarticular de hombro? La anamnesis. El examen físico es importante, un 90% lo hace el examen físico. Radiografías. ¿En qué tipo de patología nos ayudará la radiografía? ¿En una rotura o una inflamación inespecífica o en las calcificaciones? En las calcificaciones, ¿no? Salud. En las bursitis cálcicas, en las tendinopatías cálcicas, ahí nos sirve la radiografía. ¿Y en qué caso nos ayudará la ecografía? En las calcificaciones, en las roturas o las inflamaciones inespecíficas. Roturas. Nos ayuda la ecografía para detectar roturas y también para inflamaciones inespecíficas. ¿Correcto? La resonancia magnética, ¿en qué caso nos ayudará? En las roturas o cuando sospecha de una etiología neoplásica o infecciosa. La resonancia magnética. La artroscopía, más que todo como un procedimiento terapéutico, ¿no? Cuando hay rotura, para suturar el tendón inmediatamente. La artroscopía de hombro. Acá que estamos observando en esta imagen, lo que les señalo, ¿qué estructura de la cabeza del húmero es? Es el troquíter. Y por encima del troquíter, ¿qué estamos observando? La bursa. Esta imagen, ¿no? Esta semioval de aspecto calcificado. Corresponde a una tendinitis cálcica del manguito rotador. La placa hace el diagnóstico. Acá estamos viendo una rotura parcial. Si es total, fuese todo, una rotura parcial del tendón supraespinoso en una vista ecográfica. Acá estamos viendo una artroscopía donde se ve la rotura del manguito rotador, ¿no? con fines reparativos, la cabeza del húmero y la rotura de los tendones. Tratamiento. ¿Qué tratamiento le daremos? Principalmente tratamiento médico o quirúrgico y el tratamiento no farmacológico. En el tratamiento no farmacológico será, ¿qué emplearemos en tratamiento no farmacológico? Terapia física. Terapia física principalmente, ¿no? Inmovilizar, reposo del hombro unos días hasta que se vaya mejorando y la terapia física. El tratamiento médico va a depender si estamos frente a un hombro doloroso agudo o un hombro doloroso crónico. Si es agudo, el reposo, compresas de hielo, las primeras 24 horas de dolor, uso de antiinflamatorios vía tópica o vía sistémica y empezar la terapia física. En la etapa crónica van bien los antiinflamatorios no esteroideos y también se puede emplear la infiltración con corticoides. Muy bien, si a pesar de eso o cuando tenemos roturas el paciente no mejora, tratamiento quirúrgico. Aquí se está aplicando un corticoide a un paciente con una bursitis.
una bursitis cálcica subacromial. Y el tratamiento local con el corticoide lo va a mejorar este paciente y luego pasa a la terapia física. En conclusión, cuando tenemos reumatismos extraarticulares de hombro, ¿en qué reumatismos pensamos? Extraarticulares de hombro. A ver, mencióname un reumatismo extraarticular de hombro, ya como conclusión. Un reumatismo extraarticular de hombro. A ver, Tito. De todo lo que hemos hablado. Bursitis subacromial, que puede ser cálcica o puede ser inflamatoria en específico. Otro reumatismo extraarticular de hombro. Las tendinitis del manguito rotador. Otra patología extraarticular de hombro que hemos mencionado. La rotura del manguito rotador. Van 3. Otra, la que limita todos los movimientos debido a una fibrosis de la cápsula articular, la capsulitis adhesiva. Según la causa, vamos a elegir el tratamiento. Si es agudo, lo primero es, si es agudo, reposo, medidas físicas como frío, uso de antiinflamatorios vía sistémica o vía tópica. Y si es crónico, igual uso de antiinflamatorios, terapia física, y si no hay solución, el tratamiento quirúrgico. También se puede emplear corticoides, pero solamente vía local, en forma de infiltraciones. No empleamos corticoides vía sistémica para tratar los reumatismos extraarticulares de hombro. ¿Correcto? ¿Queda claro eso? No empleamos corticoides, no empleamos inmunosupresores para tratar un reumatismo extraarticular de hombro. Muy bien, ¿alguna pregunta? Las entesitis de hombro, no lo mencionamos como entesitis. Se clasifica como tendinopatías, que pueden ser cálcicas, inflamatorias o roturas, y las tendinitis y las bursitis. No hablamos de entesitis en hombro. Entesitis empleamos para reumatismos de rodilla, reumatismos extraarticulares de rodilla. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hay más, pasamos a fibromialgia.